Dios les bendice, mis hermanos. Aquí estamos una vez más, retomando una vez más las lecciones de estudio en la palabra de Dios. El poder tener este consejo, esta dirección, esta guía a través de la palabra de Dios. Para aquellos que hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús, hemos entendido que la Biblia es la palabra de Dios y que a través de la palabra de Dios nuestra vida puede ser dirigida. De antemano también queremos mencionar que podemos llevar en nuestro corazón y en nuestra oración a cada uno de nuestros hermanos de los cuales hemos tenido conocimiento que han atravesado o están atravesando por la enfermedad o por alguna situación difícil, ya sea económica, ya sea emocional. Podemos llevarlos en oración y compartirlo con el grupo en la congregación donde nosotros estamos, para que ellos también nos puedan apoyar, a que ellos también puedan ser compañeros de oración. Y de antemano, gracias a la iglesia, la congregación en la que estamos en este tiempo acá en Lomas de Padierna, en lo que es la delegación Tlalpan, Ciudad de México. Muchas gracias, Iglesia Nazaret, por este tiempo que estamos aquí. Y dentro de esto que queremos compartir o quiero compartir de la palabra de Dios, es algo realmente que a mí me impactó y me maravilló. Y esto lo encontramos en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, donde nos dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y esto me llamó poderosamente la atención porque al revisarlo en otras versiones decía, en otras palabras más o menos, decía que Dios no hace nada sin previamente anunciar, sin previamente mostrar o dar avisos de lo que Él va a hacer. Y dentro de estas cosas, yo sé que muchos de nosotros como hijos de Dios nos hemos llegado a preguntar en qué momento Dios nos avisó que estas cosas que estamos ahora viviendo en nuestra sociedad iban a llegar, iban a estar aquí presentes. En qué momento tal vez alguien nos avisó que iba a estar una pandemia a tal grado que está afectando el área política, el área económica, el área social, y increíblemente la vida de una iglesia, la vida de una congregación, la vida de gente que se reunía para buscar de la presencia de Dios. Y dentro de estas cosas es importante tener en mente que Dios siempre ha avisado, solamente que nosotros muchas veces nos hemos perdido la oportunidad de estar en esos momentos cuando Dios dio esos avisos o esta situación de poder dar un mensaje de lo que vendría por delante. Y bueno, cada uno de nosotros puede en esos momentos reflexionar sobre qué oportunidades perdimos de poder estar en la casa de Dios y tener estos mensajes de advertencia de lo que vendría. Cada uno de nosotros puede estar en ese punto para visualizarse y decir si estaba yo presente, si no me perdí la oportunidad de escuchar ese mensaje. Pero bueno, ahorita, regresando a este pasaje, es increíble ver cómo realmente este versículo se ve respaldado completamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y tal vez una de las cosas que a mí más me ha dejado impactado es de que Dios ciertamente mostró sus mensajes y ciertamente a sus siervos, pero también en ocasiones lo llegó a hacer con personas que tal vez no tenían conciencia de la presencia de Dios o que tal vez ni siquiera tenían en mente el tener algún respeto hacia la presencia de Dios. Y sin embargo, Dios mostró ciertas situaciones. Y esta es la balanza de enseñanza en la cual podemos entonces poner que Dios da avisos. Por un lado, vamos a tener a los creyentes
Y por el otro vamos a tener a los inconversos. Y dentro de estos puntos, vayamos primero a analizar la vida de un creyente. En este caso, si es posible, iremos viendo en ambos lados, hasta donde nos sea posible poder avanzar. Y vamos entonces al primer ejemplo de una persona creyente, de una persona que seguía a Dios, a quien Dios le mostró las cosas que iba a hacer antes de poderlas ejecutar. Y lo vamos a encontrar esto en el libro de Génesis, capítulo 18, versos 17 y 21. Génesis capítulo 18, versos 17 y verso 21 dice: Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Después en el verso 20 y 21 dice: Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. ¿Qué encontramos entonces aquí? Encontramos que Dios se acerca a un varón, en este caso Abraham, y le dice: Abraham, voy a avisarte lo que voy a hacer sobre determinado lugar, sobre estas dos ciudades. Pero antes de poder ejecutar algo, voy a probar, voy a constatar, voy a tener informe de primera mano de cómo está la situación de estas ciudades. Previamente a esto, Abraham estaba teniendo un diálogo con Dios, estaba teniendo una plática con Dios sobre algún asunto en relación a su familia, a su descendencia. Pero Dios le dice: mira, no solamente he descendido para platicar contigo sobre lo que te he prometido que te voy a dar, sino también he descendido contigo para decirte lo que estoy por hacer en determinadas ciudades como son Sodoma y Gomorra. Y llegando a este punto, antes de que estas ciudades llevaran adelante el juicio por las cosas que ellos estaban haciendo, Dios previamente le anunció a Abraham, le avisó que esta ciudad podía ser traída a juicio. Y todavía en este punto, Dios se aseguró de tener información de primera mano, de sentir de primera mano cómo estaba la condición espiritual de estas ciudades antes de poder traer este juicio. Y así sucedió. Más adelante está mencionado lo que Dios hizo a estas ciudades, pero aquí lo importante de esto que estamos nosotros viendo es entonces que Abraham fue avisado. Y como vimos, esto lo tenemos en Génesis, capítulo 18, versos 7 y 21. Después, encontramos también más adelante otro ejemplo de cómo Dios no es alguien que se cierre para darse a conocer. De hecho, es su naturaleza constante de darse a conocer al ser humano, de poder mostrar esta bondad que hay en su naturaleza a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, en quien está reunida toda la naturaleza del Padre Celestial. Y Él de manera constante busca darse a conocer a través de su Hijo. Cada uno de nosotros toma una decisión de poder hacer caso de ello, de poder dar la oportunidad de conocer a Dios de primera mano, no solamente por lo que escuchamos o vemos, sino realmente por la experiencia que uno puede tener, la oportunidad de poder conocer a Dios por experiencia. Y bueno,
siguiendo adelante en esta mención de que Dios puede mostrarse, puede darle avisos a la persona o a la gente que esté con una disposición en su corazón. Ahora vayamos al ejemplo de una persona inconversa que no tenía nociones de Dios o adorar a Dios, dado que tenía sus propios dioses. Y este rey es un faraón. Y lo encontramos también aquí en el libro de Génesis, pero ahora unos capítulos más adelante. En el capítulo 41, verso... en el capítulo 41 comienza diciendo, y aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño. Parecíale que estaba él junto al río. Y en este capítulo, hasta el verso 24, son mencionadas estas 7 vacas gordas, robustas, que salían del río, y detrás de ellas salían otras 7 vacas muy desgastadas, muy demacradas, que literalmente devoraban a estas vacas gordas. Y aunque habían devorado a estas vacas gordas, estas vacas flacas seguían igual de demacradas, pareciera que no hubieran consumido ningún alimento. Despierta el faraón y perturbado del sueño, vuelve a acostarse y regresa a un sueño similar. En esta ocasión encontramos ahora 7 espigas de trigo creciendo de una manera hermosa, llenas, pero detrás de ellas otras espigas marchitas, secas, que literalmente ahogaron las semillas, ahogaron estas espigas llenas, y pareciera que no hubiera existido esta abundancia. Ahora, aquí es donde entramos a la cita en Génesis 41, 25, porque el faraón busca quién le pueda interpretar este sueño, quién le pueda interpretar este aviso. Sabe que este aviso viene mucho más allá de lo que él hasta ese momento conocía. Buscó en los consejeros, buscó en los sacerdotes, en los magos de sus diferentes dioses que tenían en Egipto, y ninguno de ellos le pudo responder. Desde ese momento el faraón supo que la interpretación de ese sueño, ese aviso, estaba mucho más arriba de los dioses que él conocía hasta ese instante. Y hasta ese momento se hace mención de este joven llamado José. Y José en el verso 25 es muy claro en poderle decir, estamos en Génesis 41, verso 25, y le dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Está en Génesis 41, 25. Y básicamente, al seguir leyendo esto, y para aquellos que conocen la historia, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Le está diciendo, en otras palabras, de acuerdo a lo que José le interpreta del aviso que Dios le da al faraón. Le dice, van a venir 7 años, van a venir 7 años de abundancia, que increíble, pero después vendrán 7 años de escasez, donde esa abundancia que se obtuvo no se echará de ver que estuvo esa abundancia. Aquí lo maravilloso de esto es contrastar que está esta persona que no tiene tal vez una visión, un temor de Dios. Y Dios, con todo y eso, no le excluye de poderle dar un aviso de lo que va a suceder sobre su país. Aquí se necesitó la interpretación de un hijo de Dios, en este caso José. Un hijo en el cual el mismo faraón pudo decir, no hay otro varón en quien pueda estar el Espíritu de Dios. Y eso es tremendo, tremendo de poder reflexionar. Pero encontramos entonces una vez más el ejemplo de una persona que fue avisada. Continuando con otros ejemplos,
Regresemos ahora al lado de los creyentes. Creo que aquí voy a desarrollar otros más antes de regresar al lado de los inconversos. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3. Ahora ya avanzamos unos libros más adelante. Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Y este es nada más y nada menos que Moisés. Éxodo 3, versos 7 y 8. Dice: Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Wow. Le está diciendo Dios a Moisés: mira, voy a comunicarte algo, voy a descender a escuchar, voy a descender a librar a mi pueblo, porque he escuchado su clamor. Qué maravilla el poder ser avisados que el clamor del pueblo Dios lo escucha, y más cuando son afligidos, y más cuando se está atravesando un momento de angustia, de dificultad. Qué maravilla el poder saber que el clamor de un pueblo que busca a Dios es escuchado. Este es uno de los más grandes milagros, uno de los más grandes avisos, el poder decir: hijo, tu voz la estoy escuchando. Tu voz la estoy escuchando. Lo importante aquí es poder levantar la voz. Ciertamente Dios conoce nuestros pensamientos, y a veces nos limitamos a decir: bueno, pues si Dios ya conoce mi pensamiento, ¿para qué clamo? ¿Para qué hago esta petición, esta oración? ¿Para qué la articulo con un sonido de mi boca, con un sonido de mi garganta? Si Dios conoce mi pensamiento. Pero cuán importante es que este clamor también pueda hacerse presente por medio del sonido de nuestra voz, de este clamor. Y Dios le dice a Moisés: te estoy avisando que voy a sacar a mi pueblo. Los voy a traer a una tierra ancha, los voy a traer a una tierra grande donde fluye leche y miel. Voy a sacarlos, voy a sacarlos, voy a sacarlos. Y entonces aquí encontramos a un siervo de Dios que también, estando en esta condición, estando en este entorno, recibe este aviso de parte de Dios. Y todavía lo más, o dentro de estas cosas increíbles, es que también Dios le dice en el verso 10: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces aquí este aviso no solamente es de lo que Dios iba a hacer con el pueblo, sino también le está diciendo a Moisés: también te aviso que a ti te he escogido para poder llevar, para poder ir adelante, ser esta punta de flecha que va a llevar la libertad a mi pueblo que está afligido, que está viviendo una aflicción tan grande. La misma, mis hermanos, para nosotros. Usted en el entorno donde está, tal vez pueda decir: yo no tengo ningún ministerio, no soy pastor, no soy apóstol, no soy doctor, no soy profeta, no soy evangelista. Es verdad, son ministerios que Dios da, pero déjenme decirle algo: el mandamiento que el Señor Jesús dio de poder compartir el evangelio, de poder compartir la vida de Jesús, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, es un mandamiento que está dado por encima de los ministerios. En otras palabras, abarca a todo creyente que le ha dado la oportunidad de conocer al Señor Jesús. Y a través de su vida, mi hermano, a través de mi vida, a través de la vida de cada uno de nosotros, poderle llevar este mensaje
a las gentes que están atravesando por aflicción, poderles decir, mira, hay un Dios que escucha tu clamor. Y también hay un Dios que está preparándose, si tú quieres, para poderte librar de las situaciones de angustia que estás atravesando. Ciertamente, las situaciones al exterior seguirán difíciles, con dificultad, pero el tener a Jesucristo en el corazón da una paz que el mundo no la puede entender y que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí encontramos entonces a Moisés recibiendo este aviso de lo que Dios iba a hacer con el pueblo, pero también de que Dios le dice, lo que voy a hacer con el pueblo, lo voy a hacer a través de tu mano. Siguiente ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Lo vamos a encontrar en la vida de otro hombre increíble en las cosas de Dios, Daniel. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, de los capítulos 7 en adelante. Y para poder hacer una mención breve, porque realmente estos capítulos son increíbles, son maravillosos, de lo que es el capítulo 7 al capítulo 12. Básicamente, lo que está contemplando Daniel aquí son el aviso de lo que Dios va a hacer en el pueblo de Israel en determinadas jornadas, en determinados momentos, las cosas que ellos iban a atravesar como nación en diferentes ámbitos. No solamente es Daniel quien Dios usa para poder dar estos avisos al pueblo de Israel. Leíamos en la cita base que Dios usó a sus siervos los profetas, y así fue. Isaías les advirtió, les dio avisos de lo que Dios iba a hacer a la nación, tanto de Israel como de Judá, si ellos no cambiaban su manera de vivir, alejando a Dios de su mente y de su corazón, porque eso es lo que estaban haciendo, dejando a Dios fuera de su vida. E Isaías como profeta se levanta y les dice, no, no hagamos eso, no hagamos eso. Podemos llevar el lado externo de lo que es la religión y dejar la vida, la esencia de Jesucristo fuera de nuestro corazón. Es lo que hace Isaías y dice, no, porque si lo hacemos, nosotros nos ponemos en un riesgo. Viene el profeta Jeremías, un profeta que lloró porque él contempló lo que Dios iba a hacer en la nación. Le dolió ver cómo la nación iba a estar totalmente destruida y dispersa. En una de las ocasiones que Jeremías les está diciendo, hermanos, no hagamos esto, no sigamos por estos caminos de idolatría, no sigamos por estos caminos de indiferencia ante Dios, le contesta al pueblo y le dice, pues todavía lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, te parezca o no te parezca, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Lo mismo más adelante con Ezequiel. Ezequiel contempla, ese es uno de los pasajes que duelen en el corazón. No digo que los otros no, pero Ezequiel contempla cómo cuando la apostasía de Israel está subiendo de nivel, es Ezequiel quien contempla cómo la gloria de Dios se empieza a levantar del templo. La gloria de Dios empieza a levantarse del templo, en otras palabras, dejando ese edificio sin vida, sin esencia, sin razón, sin la cobertura del nombre sobre el cual se reunían. La gloria de Dios empieza a descender, se empieza a levantar, perdón. Se empieza a levantar y es progresiva su salida. Primero llega al patio, después va al patio externo, después de ahí se eleva, se aleja hasta llegar a un monte. La gloria de Dios abandonó ese lugar. No porque Dios lo haya querido, sino porque el pueblo lo forzó. Fue el pueblo el que expulsó al Señor de su propia casa, de su propio lugar.
¿Por qué digo que eso para mí tiene un significado especial? Porque el apóstol Pedro lo decía: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay una canción que habla al respecto de eso. ¿A quién iré en busca de paz? ¿A quién iré en dificultad si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué haríamos nosotros sin la presencia de Dios en medio de nuestra vida? No haríamos nada. Ni siquiera podríamos atravesar estos momentos si no fuera porque todavía su presencia en algún rincón de nuestro corazón se sigue moviendo, en algún rincón de nuestra mente, en algún rincón de nuestra conciencia. Pero damos gracias a Dios que Él siga teniendo misericordia de nosotros, que Él siga teniendo compasión de nosotros. Y con Daniel, del capítulo 7 en adelante, le muestra diferentes cosas que van a suceder todavía sobre el pueblo de Israel, situaciones que van a atravesar. Y esto, una vez más, por hacer la mención, Dios le dio un aviso a Isaías para el pueblo de Israel, y lo dio lo mismo Jeremías, lo mismo Ezequiel, lo mismo Daniel. Pero Dios dio un aviso antes de lo que iba a suceder. Y un último ejemplo de este lado de los creyentes, vamos a encontrar aquí al apóstol Juan. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 1, versos del 1 al 6. Solamente voy a leer el verso 1, lo demás podemos leerlo en casa. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, y la declaró, enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Las cosas que deben de suceder presto. Las cosas que deben de suceder presto. Y en este libro de Apocalipsis, el mensaje o el aviso es todavía mucho más incluyente. ¿Por qué? Porque no solamente está hablándole a los creyentes, sino también les está hablando a los inconversos de las cosas que Dios dice que vienen por delante y que ciertamente van a suceder. El libro de Apocalipsis es uno de los libros que tal vez podemos encontrar como uno de los libros más incluyentes, donde da Dios un testimonio, donde prueba que Él ha abierto, Él ha comunicado de manera clara lo que Él va a hacer, y está a disposición tanto de los creyentes como de los inconversos el poder leer lo que Dios ha dicho que va a suceder por delante. Cada uno toma su responsabilidad. Termino poniendo de este lado los ejemplos de personas que no conocían a Dios, pero que también recibieron avisos de las cosas que iban a suceder. Son simplemente 3 ejemplos más y poder terminar ahí. De este lado de los inconversos están los soldados de Amalek. Lo vamos a encontrar esto en Jueces, capítulo 7. Versos 13 y 15. Voy a leer desde el verso 12 al 15. Dice: y Madián y Amalek y todos los orientales
Estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera de la mar en multitud. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño, que venía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián y llegaba hasta las tiendas, y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campo de Israel, dijo: Levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en nuestras manos. ¿Saben qué es lo más tremendo de esto? Que aquí no había ni un solo siervo de Dios que interpretara. Pero hasta dónde llegó la visión de este sueño, para que unas personas que no tenían conocimiento de Dios pudieran tener la interpretación de lo que el sueño significaba, de lo que la visión significaba, y de antemano un aviso para ellos que iban a ser derrotados delante del pueblo de Israel. Lo encontramos en Jueces, capítulo 7, versos 13 y 15. Siguiente ejemplo. Regresemos al libro de Daniel. Son estos dos últimos ejemplos y terminamos. Daniel, capítulo 2, versos 27 y 28. Y este hombre es nada más y nada menos que Nabucodonosor. Y dice: Y Daniel respondió delante del rey y dijo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Y Daniel empieza a darle la interpretación del aviso que Dios le estaba dando a Nabucodonosor. Daniel empieza a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y con toda la interpretación que tuvo Nabucodonosor del sueño, sí se vio afectado por lo que significaba. Por supuesto que se dio afectado. De entrada, lo que pedía Nabucodonosor no era nada fácil. Nada fácil. Nabucodonosor dice: para que yo esté seguro que la interpretación del sueño es la correcta, primero me tienen que decir lo que yo soñé. ¡Wow! Si acá en Faraón, él explica el sueño y José se lo interpreta. Bueno, dice, bueno, pero realmente lo que pidió Nabucodonosor era algo difícil, imposible para el ser humano. Saber el sueño de la persona y todavía interpretarlo. Sin embargo, Dios le da la sabiduría a Daniel y Daniel contesta y le dice: Nabucodonosor, este fue tu sueño y esta es la interpretación. Nabucodonosor se vio afectado por la interpretación, pero le pasó.
Simplemente fue algo que reaccionó, respondió a ello y después se empezó a olvidar de ello, porque al paso de un año levantó una estatua y toda la advertencia que había recibido la echó por tierra. Más adelante él cosechó sus consecuencias de haber hecho caso omiso al aviso que Dios le estaba dando. Una historia realmente poderosa e increíble de poder mencionar. Cuando Nabucodonosor por fin toma el sentido, más adelante le escribe una carta y dice: doy gloria al Dios del cielo. Doy gloria a Él, porque Él es el único que puede poner reyes y quitar reyes, y Él está por encima de todos. ¡Wow! Este es uno de los hombres que es tremenda la manera en la que fue su conversión. Recibió un aviso y no quiso tenerlo. Él siguió por su camino hasta que Dios tuvo que tratar más seriamente con él. Y de esa manera él pudo regresar. Y el último ejemplo, también lo encontramos en Daniel, pero ahora vamos al capítulo 5, versos 22 en adelante. Y este es el hijo de Nabucodonosor, que se llama Belsasar. Esto lo encontramos en Daniel, capítulo 5, versos del 22 al 28. Y dice, voy a leer versos 22, versos 24 en adelante. Dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿Qué era todo esto? Lo que ya había visto acontecer en la vida de su padre. Belsasar, y llegando a este punto, vio lo que sucedió en la vida de su antecesor, y con todo lo que vio, no se despertó en él un respeto por la presencia de Dios, un respeto por las obras que Dios puede hacer. Él, por el contrario, siguió haciendo sus cosas. En el verso 23 dice algunas de las cosas que él hizo. Pero el verso 24 dice, entonces de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mené, Mené, Tekel Uparsin. La declaración del negocio es Mené, contó Dios tu reino y ha lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino fue roto y es dado a los medos y a los persas. Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La misma noche. Uno puede decir, qué injusto. ¿Por qué no le avisaron con más tiempo? Aunque hubieran sido unos segundos, unos minutos o unas horas antes de que aconteciera su muerte, esas horas, minutos o segundos, Belsasar tuvo la oportunidad de pedir perdón a Dios. Pero no lo vemos hacer eso. La lectura dice que Belsasar dijo, ok, honren a Daniel porque me ha interpretado lo que está escrito ahí, me ha interpretado el aviso que Dios me mandó, honrenlo y veremos si sucede lo que ha dicho. Y oh, sorpresa, esa misma noche murió Belsasar y cayó todo el imperio que hasta ese tiempo había gobernado. Termino con esto, mis hermanos. Ciertamente Dios da avisos. Uno no sabe de cuánto tiempo va a disponer. Faraón dispuso de al menos
tal vez unos días o unos meses antes de que viniera todo lo que se mencionó. Los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez. Los soldados de Amalek, lo mismo que Belsasar. En instantes, tal vez fueron horas o minutos, estos soldados tenían la oportunidad de decir, oye, es que Dios está peleando por ellos, es mejor no meternos, pero no. Quisieron ir todavía en contra del pueblo de Dios, a sabiendo de lo que iba a suceder porque fueron avisados. Nabucodonosor, Belsasar, Dios ciertamente manda avisos, ciertamente manda avisos. Y una de estas promesas con las que quiero terminar, la vamos a encontrar en el libro de Joel. Joel, capítulo 2. Verso 28, y dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y empieza a describir otras cosas que ciertamente vendrán por delante. Pero ¿por qué una palabra de consuelo? Porque en otras palabras está diciendo, sobre esos días difíciles que van a atravesar, cada paso que ustedes empiecen a dar, previamente van a tener un aviso, una recomendación de parte de Dios de poder decir, el camino es por aquí. Sigue por aquí. No te desvíes, camina por aquí. ¿Cómo poder verificar que ese aviso es certero y de parte de Dios? Porque va a concordar con los principios que enseña su palabra. No se va a apartar ni a diestra ni a siniestra. Va a poder permanecer en los principios que Dios ha mostrado. Y a través de estos principios, después poder encontrar la paz. La paz de lo que ha sido puesto delante de nosotros. Mis hermanos, esto es el mensaje en este día, en esta oportunidad, que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, para cada persona, para cada persona que pueda escucharlo. Dios les bendice, Dios les ama, estamos en las manos de Dios.